Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más a esta sesión del seminario Kratos, un seminario de estudios políticos de carácter multidisciplinario que está bajo el auspicio del Colegio de Jalisco. En esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Azul Aguilar, quien es profesora investigadora del ITESO, eh, que nos va a compartir una ponencia intitulada Aproximaciones metodológicas al estudio del Poder Judicial. Brevemente me voy a permitir darle lectura a una semblanza, reseña curricular y con muchísima atención vamos a escuchar a nuestra amiga, colega, la doctora Aguiar. La doctora Aguiar Aguilar es doctora en investigación en ciencia política por la Universidad de Florencia, Italia. Es profesora investigadora de tiempo completo por el ITESO y profesora de asignatura en la Universidad de Guadalajara. Desde 2014 ha sido distinguida como miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en el nivel 1. Imparte cursos y ha dirigido tesis a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Sus líneas de investigación son en temáticas de política judicial comparada y procesos de democratización. Es editora del libro Gobierno y Política Judicial en México bajo el sello del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Fontamara. Sus principales publicaciones aparecen en revistas internacionales y nacionales indizadas y como capítulos de libros especializados. Es miembro del Comité Ejecutivo del International Political Science Association del 2021 y de 2023 y miembro de la Junta Nacional Directiva de la Asociación Mexicana de Ciencia Política 2019-2021. Es asesora académica para la base de datos del Institute of Democracy en el área del Poder Judicial en México. Y pues con muchísimo gusto, muchísimas gracias, Azul, por aceptar estar con nosotros. Te digo rápidamente la mecánica de exposición. Tienes hasta 40 minutos. Lo que queremos es que no te sientas presionado por el tiempo para aprovecharte. Abrimos una sesión de preguntas y respuestas de los asistentes permanentes al seminario. También decirte que también voy a estar al tanto de quienes que hagan un comentario, una pregunta en redes sociales para externarla. Y si hay bueno, una o dos rondas y si una tercera ronda posible, pues adelante. Los asistentes, ya saben cómo hemos trabajado. Si quieren hacer la pregunta de viva voz, con muchísimo gusto les damos el uso del micrófono y si no, pues las podemos leer eh, por el, por el, por aquí, de manera escrita, como ustedes decidan. Adelante, Azul, te escuchamos con muchísima atención y de nueva cuenta, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto, por la invitación a participar en este seminario tan interesante sobre temas de política, ciencia política, estudios políticos. Estoy muy contenta de participar aquí con ustedes con uno de los temas que más me gusta estudiar, que es el Poder Judicial. Entonces, pues mi aproximación al Poder Judicial va a ser desde la ciencia política, obviamente, y la idea es que se despierte el interés de las y los estudiantes para poder entender mejor el papel que está jugando esta institución tan importante de la democracia, no solo en México, sino en otros países también, por todas las transformaciones que ha tenido este poder durante los procesos de transición, ¿no? Entonces las expectativas son importantes, altas, sobre cuál puede ser el papel de estas instituciones en mejorar o socavar los regímenes democráticos. Entonces, la presentación que yo les voy a hacer tiene que ver con este último trabajo que he hecho en mi carrera en los últimos 5 años en los que he estado trabajando en este proyecto, y es un trabajo en el que trato de aproximarme a entender el Poder Judicial desde adentro, ¿no? Desde la ciencia política, desde la política judicial. Entonces voy a contarles un poco cómo fue este proceso de trabajo para recuperar datos desde el Poder Judicial, estudiarlo y entenderlo más allá de sus sentencias, saber quiénes son los jueces que están sentados en el Poder Judicial para poder tener una base para inferencias más válidas sobre
su comportamiento, ¿no? Sobre el comportamiento judicial, sobre cómo deciden. Entonces, la idea es que les presente esta aproximación metodológica al estudio del Poder Judicial, y también un poco agregué pues un poco de los datos que logré obtener. No todos, o sea, no voy a hablar de todos los datos, pero sí de algunos, y ojalá despierte la curiosidad de las y los estudiantes. Muy bien, déjame, hago la presentación, que la tengo aquí. Entonces, aquí está mi presentación. Entonces, la primera pregunta que tengo yo para este seminario es cómo y por qué estudiar a las y los jueces, ¿no? Sobre todo, cómo estudiarlos desde la ciencia política. Y para ello es importante comenzar diciendo que el comportamiento judicial es uno de los temas más relevantes de la política judicial, que es esta subdisciplina dentro de la ciencia política que se ocupa de estudiar las instituciones del sector justicia y particularmente las y los jueces, ¿no? Y esta subdisciplina, pues lo que busca es entender, dar respuestas a preguntas, por ejemplo, de por qué los jueces deciden cómo lo hacen, y por qué algunos, por ejemplo, son más progresistas, más asertivos que otros, ¿no? Que otros son pues mucho más legalistas, más formalistas, más conservadores en sus decisiones. Entonces, estos como tipos de preguntas están al centro de lo que son los estudios de la política judicial, no solo en México, sino en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, en el mundo, ¿no? Entonces, el Poder Judicial, bueno, pues toma decisiones que son centrales para la vida democrática y la protección de derechos. Por ejemplo, en temas de separación de poderes, hemos visto cada vez más en México cómo los jueces se atreven a decidir en contra de las preferencias del presidente. Los jueces tienen el poder constitucional para decidir en temas, por ejemplo, de reforma electoral, de políticas de transparencia, de reformas a la seguridad pública, de reformas en términos de prisión preventiva. Entonces tienen una gama de acción que pues precisamente lo que busca es contraponer un peso a las decisiones que se están tomando desde los otros poderes. Pero también los jueces, además de esta función constitucional de ser un contrapeso de los otros dos poderes, tienen una función central que tiene que ver con la protección de los derechos humanos, ¿no? Y ahí hemos visto también cada vez más a la Suprema Corte y a los jueces pues participar en temas que son muy importantes para las y los ciudadanos, como por ejemplo la interrupción legal del embarazo, la legalización de la marihuana, el matrimonio igualitario, temas a los que las y los representantes no le han querido entrar, ¿no? Y me refiero a estas pues diputadas, diputados, ejecutivos que tenemos que pues no han querido entrar a legislar para proteger y ampliar estos derechos, porque pues tiene un costo político alto decidir en materia de matrimonio igualitario desde el Poder Legislativo, ¿no? El costo en votos es altísimo, sobre todo porque no vivimos en una sociedad en donde a todos les ha quedado como claro que estos no son privilegios, sino son derechos humanos, derechos de las y los derechos de las personas. Entonces, el poder judicial como institución política, sin embargo, si bien ha estado decidiendo estos casos tan relevantes, si bien puede entrarle a decidir cosas relacionadas con cómo queremos nuestras leyes electorales, ¿no? Ustedes recordarán que recientemente la Suprema Corte determinó que el proceso legislativo mediante el cual se había aprobado la reforma electoral, pues tenía fallos, ¿no? Y declaró inconstitucional esta reforma denominada Plan B. Bien, pues este tipo de institución tiene ese poder y sin embargo ha permanecido distante y alejada, pues no solo de las personas, muchas veces que tienen no solo de las personas comunes y corrientes que tienen la obligación constitucional de servir, sino también de quienes quieren estudiarlo. Es decir,
para describir y explicar las decisiones de los jueces, uno necesita diferentes tipos de herramientas y a veces ha sido como una de las instituciones con más difícil acceso para poder estudiarlas, ¿no? Para poder comprender por qué, por ejemplo, decidieron echar abajo el plan B, por qué decidieron tener una posición tan prudente en temas de legalización de la marihuana, ¿no? O por qué no se pronuncian, por ejemplo, sobre otros temas mucho más pues controversiales, ¿no? Como por ejemplo la despenalización de las drogas. Entonces todo esto, pues a veces ha sido difícil de obtener porque pues son una élite, ¿no? Es una élite que es de difícil acceso. Entonces no aceptan también muchas veces la idea, las y los jueces, de que no solo los vamos a conocer a través de sus sentencias. Ustedes seguramente han escuchado muchas veces decir a las y los jueces que pues los vamos a conocer por sus sentencias, ¿no? Sin embargo, pues a veces sus sentencias son inaccesibles y yo creo que la mayoría de ustedes estarían de acuerdo conmigo que si nos abrimos una sentencia, cualquiera que sea, pues difícilmente la vamos a entender, incluso aquellas personas que han estudiado derecho, si no son especialistas en la materia electoral o en la materia civil o en la materia penal, va a ser difícil entender. Entonces, imagínense lo difícil que resulta para las personas conocer al Poder Judicial por su sentencia. Entonces también debemos tratar de conocer y acercarnos al Poder Judicial, porque ya vimos todas estas cosas que está haciendo, pues a través de sus prácticas, sus rituales, incluso su ideología, es decir, las formas en que trabajan dentro del Poder Judicial que los orillan un poco a pensar una sentencia en determinado sentido y no en otro, ¿sí? Entonces, esta es como la razón por la cual me interesé en estudiar el Poder Judicial, ¿no? Entonces, pues, lo siguiente pues, es pensar qué tipo de formas puedes usar como investigadora o investigador para aproximarte al Poder Judicial, a una institución pues que como sabemos está conformada por una élite, que es una de las élites más cerradas, de las élites más jerárquicas, de las élites pues, más difíciles de acceder, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el Poder Judicial desde la ciencia política se ha estudiado, pues sobre todo a partir de documentos, de votos, de sentencias, pero también del diseño institucional que tienen los poderes judiciales, las Supremas Cortes, las Cortes Constitucionales, ¿no? Es decir, qué dice la ley, qué dice la legislación sobre cómo está diseñado el Poder Judicial. Entonces, este tipo de estudios se han hecho a partir de 3 tipos de metodologías distintas que seguramente ustedes conocerán: metodologías cualitativas, metodologías cuantitativas, pero también métodos mixtos, ¿no? En cuanto a los estudios cualitativos, pues dentro de la política judicial, estos estudios que se encargan de analizar las cortes y las instituciones de justicia han utilizado varios tipos de estudio, por ejemplo, estudios comparados de un pequeño número de casos, es decir, cuando se toman diferentes países para comparar por ejemplo, ¿por qué una corte es más independiente que otra? ¿No? Porque la corte de Brasil pudo resistir las embestidas autoritarias de Bolsonaro, pero la corte de El Salvador no pudo, ¿no? Es decir, porque fueron sustituidos todos los jueces de la Sala Constitucional por Nayib Bukele. Entonces, este tipo de estudios comparados pues, nos permiten crear inferencias válidas sobre temas pertinentes de por qué en un país es más independiente la justicia constitucional que en otros, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de preguntas. Luego están también los estudios longitudinales de un solo caso, en donde podemos entender a profundidad lo que ha pasado con la Corte Constitucional, con el Poder Judicial de un país a lo largo de un tiempo, ¿no? Ha habido estudios muy interesantes dentro de la política judicial que se dedican a analizar, por ejemplo, por qué los jueces protegieron al régimen de la dictadura durante los tiempos de Pinochet en Chile, cuáles eran las motivaciones que tenían para aliarse con el régimen dictatorial y cómo fue transformándose la justicia cuando empezó la transición hacia la democracia, pero los jueces seguían siendo todavía medianamente
conservadores, legalistas, ¿no? Entonces, estos estudios longitudinales lo que buscan también, pues, es mostrarnos cómo ha evolucionado el Poder Judicial, cuáles son los incentivos que tienen los jueces para aliarse con un determinado gobierno, para servir a un determinado gobierno, o más bien ser un contrapeso de ese gobierno, ¿no? En diferentes contextos, en diferentes tiempos. Es un estudio que se le llama en política comparada un estudio diacrónico. También están las narrativas históricas sobre la relación entre poder judicial y política, que esta es más bien un recuento de cómo se han ido construyendo las cortes y cómo han ido incrementando su poder frente al sistema político. Y aquí hay estudios muy clásicos, sobre todo de la Corte de Estados Unidos, en donde pues se da cuenta de cómo fue cambiando la Suprema Corte a partir de los diferentes gobiernos que había, ¿no? Cuáles eran las decisiones que tomaban, cómo se configuraba una corte más de derecha, una corte más de izquierda, una corte que favorecía derechos civiles, una corte que, como vemos ahora, pues está tendiendo a un poco cerrar la puerta a esos derechos, echar para atrás derechos como, por ejemplo, la interrupción del embarazo en Estados Unidos, ¿no? También tenemos análisis cualitativos comparativos en donde se utilizan las sentencias que emite la Corte pues para entender cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para que un juez decida la manera en que lo hace, ¿no? Entonces, estos estudios son relativamente nuevos dentro de la ciencia política y la política judicial y están orientados sobre todo a pues entender cómo en un pequeño, un mediano número de casos, por ejemplo, entre 20 y 30 casos, entender cuáles son las condiciones que permiten explicar algo, ¿no? Sea una forma en que deciden los jueces, sea una forma en la que se muestran más independientes frente al poder político, o sea, también en cuanto, por ejemplo, protegen o no derechos. Otra forma de acercarse a conocer al Poder Judicial desde los estudios cualitativos es la etnografía judicial, ¿no? Y esta etnografía judicial, pues, es una forma de obtener descripciones profundas y detalladas del trabajo de los jueces y la vida dentro de los tribunales. Es decir, aquí lo que se busca es entender el Poder Judicial desde adentro, no solamente desde sus sentencias, sino también desde las ideas, desde las rutinas, desde las prácticas, desde los significados que los jueces le dan a la ley, ¿no? Entonces, estos estudios también han estado presentes y desarrollados tanto en México como en países europeos. Ahora, las herramientas más cualitativas que se utilizan para la recolección de datos, pues uno se puede acercar al Poder Judicial mediante entrevistas, mediante observación participante, mediante historia oral, mediante historias de vida, mediante grupos de enfoque. Es decir, son diferentes formas de aproximarse desde los métodos cualitativos al Poder Judicial, ¿no? Y se han implementado con diferentes resultados. Este tipo de datos, este tipo de técnicas, perdón, son muy importantes porque pueden ayudarnos a entender al Poder Judicial desde perspectivas distintas distintas de los votos o de las sentencias que escriben y que a muchas veces no entendemos, ¿no? Entonces, bueno, ahora pasemos a los métodos cuantitativos. Y lo que encontramos aquí es que es un análisis de un amplio número de observaciones que permiten estimar el comportamiento de los jueces. Y aquí pues destacan diferentes formas de hacer trabajos cuantitativos. Hay trabajos estadísticos y de teoría de juegos en donde lo que se hace es hacer una base de datos de votos o sentencias de los jueces para ver cómo se comportan, para ver cómo deciden y para ver, digamos, qué tipo de derechos, por ejemplo, protegen, ¿no? También recientemente, y esta es una de las cosas más fascinantes que ha habido últimamente en la política judicial, están los estudios experimentales,
que tiene que ver con poner en marcha experimentos con jueces, no crean que experimentos que prueban con ellos, sino más bien tratar de determinar a través de grupos de control y grupos a los cuales se les aplica digamos, un cuestionario distinto al grupo de control que nos va a permitir determinar pues, el comportamiento judicial o nos va a permitir determinar las opiniones que tienen los jueces sobre temas controversiales, ¿no? Entonces, este tipo de experimentos han sido utilizados recientemente en la política judicial para explicar el comportamiento frente a ciertos temas, el comportamiento de los jueces frente a ciertos temas, ¿no? Dentro de estas herramientas cuantitativas de recolección de datos podemos tener las encuestas, las bases de datos, ¿cómo se llama? Pues las percepciones, las encuestas de opinión también de los jueces o de la población en general. ¿Sí? Finalmente están los estudios multimétodos o mixtos que combinan estrategias cualitativas con cuantitativas, ¿no? Es decir, utilizan técnicas en las cuales hay tanto técnicas cualitativas como las entrevistas o técnicas cuantitativas como trabajos estadísticos, regresiones lineales o experimentos o series de tiempo o análisis de conglomerados, todas estas técnicas que permiten tener estimaciones del comportamiento de los jueces en determinados temas, ¿no? Y muchos de los estudios, no muchos, perdón, pero varios estudios recientes han pues destacado la benevolencia de realizar estudios mixtos o multimétodos para aproximarse al entendimiento del Poder Judicial. Entonces, esto es como la primera parte, que es la parte más teórica y más quizá ajena o difícil de entender de cómo nos aproximamos al Poder Judicial desde la ciencia política. Y ahora lo que quiero hablar es del estudio del Poder Judicial en México, ¿no? Y de cómo se ha estudiado el Poder Judicial en México y de cuál es la propuesta que yo elaboré para estudiar a los jueces federales, a los jueces del Poder Judicial de la Federación. Entonces, de aquí en adelante espero que sea más ligera la presentación. Y bueno, pues el estudio del Poder Judicial en México, en la mayoría de los estudios que encontramos aquí, pues son de carácter exploratorio descriptivo, aunque también hay diversos estudios explicativos, es decir, estudios que buscan explicar por qué deciden los jueces cómo lo hacen, en qué condiciones en qué condiciones y cuáles son las motivaciones que los orillan, por ejemplo, a emitir una sentencia como la que emitió la Suprema Corte en materia de interrupción del embarazo, ¿no? Entonces, desde la ciencia política, el Poder Judicial se ha estudiado sobre todo a partir de sus características institucionales, los votos de los jueces y las sentencias. En el trabajo que les voy a presentar, lo que utilicé fueron instrumentos de metodologías cualitativas como cuantitativas para analizar los datos y analizar, más que el comportamiento judicial, analizar el Poder Judicial por dentro. Es decir, cuáles son las personas que lo habitan, cuáles son sus orígenes sociales, cuáles son sus opiniones en torno a temas controversiales y de libertades civiles, cuál es el tipo de cultura legal que tienen, ¿no? Entonces, en este trabajo, lo que yo hice, pues fue elaborar una encuesta con jueces del Poder Judicial de la Federación para conocer estas variables, ¿no? Orígenes sociales, trayectorias profesionales, carrera judicial, cultura legal, independencia política, sus opiniones sobre la independencia política, y otra sección también que me interesaba mucho conocer, que tiene que ver con sus percepciones sobre los derechos indígenas. Entonces, elaboré esta encuesta para estudiar empíricamente al Poder Judicial, no a partir de las sentencias, sino a partir de las opiniones y percepciones de los jueces sobre sí mismos y sobre su trabajo jurisdiccional, ¿no? Y esto es muy valioso porque es una primera aproximación al Poder Judicial que nos va a permitir
tener un contraste interesante en cómo se describen ellos y cómo deciden una vez que uno lee su sentencia, ¿no? Entonces, en esta primera parte lo que hago es presentarles pues los resultados de cómo se describen los jueces a sí mismos en estos términos, de dónde vienen, a ver, de dónde vienen, cómo entraron al Poder Judicial, cómo ha sido su carrera, qué piensan de los dos distintos tipos de corrientes de concepciones jurídicas, cuáles son sus concepciones jurídicas para empezar, qué tipo de cultura legal tienen, etcétera. Entonces, este es como el objetivo de mi investigación. Pero bueno, antes de darle los datos sobre lo que me respondieron los jueces, quisiera comentarles esta parte que a mí me resultó súper interesante como investigadora, que es entrar al mundo de los jueces a partir de una encuesta, ¿no? Lo primero que hay que decir es que las encuestas con jueces no son comunes. En México, tanto con México como en América Latina, pues lo que más se realiza son entrevistas, etnografías. Entonces, la encuesta es un instrumento menos recurrido para analizar al Poder Judicial. Sí hay varias encuestas en México, pero la mayoría de ellas son o con funcionarios judiciales, como secretarios de estudio y cuenta, como actuarios, oficiales judiciales, algunos jueces, magistrados también, o bien con jueces subnacionales, es decir, los jueces que nosotros nos encontramos en los estados. Pero con jueces federales intermedios, como los que estudio yo, es decir, como los jueces de distrito, los magistrados de circuito, pues no hay tanto. O los magistrados electorales, casi no se ha utilizado este instrumento, ¿no? Entonces a mí me interesaba ver cómo me iba para estudiar el Poder Judicial con este instrumento y poder obtener datos que ni las sentencias ni los votos me iban a decir, ¿no? Entonces las y los jueces, pues hay que decirlo, son una población difícil de encuestar, son difíciles de contactar y convencer y su número con respecto a la población es pequeño. Es decir, tenemos una población que ahorita ronda en los 1,600 jueces. Cuando yo empecé la encuesta eran como 1,400 a nivel nacional. Son una élite, son muy difíciles de acceder. Es como encuestar, por ejemplo, a músicos de jazz, es como encuestar, por ejemplo, a, no sé, drogadictos, migrantes, es decir, una población que no es de fácil acceso, una población a la cual cuesta llegar, ¿no? Entonces, para la recolección de datos del libro que escribí, solo 2 pasos de la encuesta se alcanzaron sin muchas complicaciones: identificar a los jueces y conducir la encuesta, ¿no? Hay varios pasos importantes como el muestreo aleatorio, como también, por ejemplo, el contacto con ellos, ¿no? Y aquí, bueno, pues encontrarlos no fue difícil porque tienen una página en el Consejo de la Judicatura Federal donde uno puede obtener correos y teléfonos, aunque muchos de ellos están equivocados, ¿no? Porque ya no trabaja ahí el juez, lo han movido a otro lugar, o bien porque el número está así equivocado, ¿no? Entonces uno no les puede contactar. Entonces, eso pues fue relativamente fácil. Lo que fue difícil fue agendar la cita para entrevistar a los jueces, para encuestarles, para que nos contestaran la encuesta, porque queríamos hacer una encuesta cara a cara, no queríamos mandársela al correo electrónico porque teníamos pues la intuición de que tal vez un juez tan ocupado no iba a poder responder él mismo la encuesta y más bien se la iba a encargar su secretaria o secretario, ¿no?, del tribunal. Entonces decidimos que la íbamos a hacer de manera face to face, de manera directa. Y bueno, para agendar las citas fue un rollo. Para entrar al Poder Judicial pues complejísimo, porque uno tiene que pasar por filtros, tiene que decirles que va a hacer una entrevista, nadie entiende por qué vas a hacer una entrevista, y ahí lo único que se llevan son casos. Entonces, una cosa que fue fácil fue conducir la entrevista con ellos, porque una vez que aceptaron, pues ya era muy sencillo, ¿no? Entonces, que nos dieran la encuesta, que la respondieran. Es diferente, por ejemplo, con los diputados te dicen que sí siempre, ¿no? Y cuando llegas con los diputados a encuestarles,
te dicen, bueno, pero espérame porque voy a atender una llamada. No, es que ya me llamaron al pleno. No, es que sabes que regresa luego. Y eso es una cosa que no sucede con nosotros, ¿no? Pero bueno, el primer problema que surgió con fue con el muestreo probabilístico que hicimos, ¿no? Que es uno de los pasos fundamentales para cualquier encuesta. Identificamos la población de jueces federales, seleccionamos la muestra aleatoria, enviamos una carta de invitación y posteriormente hicimos una llamada de seguimiento para ver si estaban dispuestos a colaborar. Y pues la sorpresa que nos llevamos es que de las, no sé, 600 invitaciones que hicimos, recibíamos tipo el primer round, tipo 30 respuestas de que claro que aceptaban, ¿no? Y todas las demás no. Entonces, pues súper frustrante el trabajo porque pues estábamos con la expectativa de poder tener una muestra amplia y no lo estábamos logrando. Entonces, pues los jueces son difíciles de persuadir y se niegan por diferentes motivos a participar en proyectos académicos que no, en los que tienen que ser entrevistados o encuestados. Y eso, pues muchas veces tiene que ver con esa idea equivocada que tienen los jueces sobre su independencia y de que nadie vaya a poner en duda que están sirviendo a la justicia y no están trabajando por intereses políticos o cualquier cosa, ¿no? Entonces, muchos no aceptaron participar y, bueno, encontramos otras formas de entrar al Poder Judicial y fue a través de lo que denomino jueces amigables, ¿no? Es decir, estos jueces que una vez que recibieron la carta de invitación, aceptaron hacer la encuesta, la hicimos, se sintieron como cómodos con la encuesta y informaron a otros colegas de cómo iba el proyecto, los invitaron a participar y esto nos abrió las puertas. Pero la verdad, lo que nos abrió las puertas es que cuando uno de estos jueces nos recomienda contactar a los coordinadores de jueces y magistrados en los estados. Y esta personita que coordina los jueces y magistrados se convirtió como nuestro canal para entregar las cartas y ahí fue cuando cambió la historia. Porque si las entregábamos de manera individual desde los correos institucionales del ITESO, desde mi correo, desde el correo del Observatorio de Justicia, no recibíamos casi respuestas, ¿no? Pero cuando las entregaba el juez, coordinador de jueces y magistrados, increíblemente obtuvimos casi un 80% de aceptación en Puebla, por ejemplo, en Oaxaca, en Morelos, ¿no? Y es muy interesante esta estrategia porque refleja la jerarquía que impera todavía, bueno, la jerarquía que domina el Poder Judicial, ¿no? No le hacen caso a los externos, pero reciben una orden o reciben una sugerencia desde el Poder Judicial, desde una autoridad judicial, lo hacen, ¿no? Entonces, esta fue un hallazgo importante para poder acercarse a estudiar los jueces, ¿no? O sea, al final, lo que logramos fue, a ver, déjenme, sí, lo que logramos fue lo siguiente, logramos entrevistar a jueces de distrito, a magistrados de circuito y a magistrados electorales. 71 encuestas hicimos y más o menos esta es la distribución que logramos, ¿no? Encuestamos a 15% de toda nuestra muestra son jueces electorales, luego están 25% que son magistrados de circuito y la mayoría, 33%, que son jueces de distrito, hombres, luego están las mujeres, y estos números son más o menos proporcionales en términos de distribución por género entre los hombres y las mujeres que ocupan un puesto de juez o magistrada en el Poder Judicial de la Federación, ¿no? Bueno, voy a avanzar un poquito, si no, no me va a dar tiempo. Y también tenemos esta otra gráfica en donde están las adscripciones, ¿no? Nosotros fuimos a estos estados que están aquí, el circuito, donde dice circuito actual, y estos son los circuitos anteriores en los que los magistrados estuvieron. Es decir, hay una alta movilidad dentro del Poder Judicial, lo que nos permite capturar de manera indirecta el trabajo en otros circuitos, ¿sí? Y su experiencia en otros circuitos también. Ahora, lo que me resta, que ya es muy poquito, déjenme les cuento qué nos dijeron, un poco qué nos dijeron los jueces y qué aprendimos de ellos, ¿sí?
Bueno, aprendimos cosas muy interesantes, ¿no? Unas cosas que yo no me imaginaba que íbamos a encontrar. Cuando yo empecé el trabajo, yo dije, no, bueno, pues los jueces son una élite y vienen de una élite, ¿no? Es decir, pues son hijos de, no sé, de notarios, de médicos, de abogados, de jueces. Yo pensaba que eran hijos de jueces, ¿no? Y una de las cosas más sorprendentes es que, bueno, la ocupación de los padres de los jueces actuales, pues son... como lo muestra esta gráfica, pues son la mayoría de oficio, ¿no? Si ustedes ven, el 50% de los papás de los jueces tenían algún oficio como carpintero, obrero, barrendero, este, eh, ferrocarrilero, ¿no? Y el 49%, la otra mitad, sí eran profesionistas, es decir, pero profesionistas, sobre todo maestros de escuelas primarias, profesores de universidad, uno que otro médico, uno que otro abogado, había abogados, ¿no? Y estos abogados, comerciantes también están acá, ¿no? Entonces, estas personas, lo que muestran los papás es que pues no todos tenían un grado profesional, ¿no? No todos trabajaban en una profesión como las que conocemos ahora, sino más bien se dedicaban y eso, a oficios, ¿no? Y esto tiene repercusiones en el ingreso. También vemos que la mayoría de las mujeres, de las madres de los jueces, se dedicaban al hogar. El 14% era profesionista, o sea, que tenían algún puesto como médico, médica, profesora universitaria, abogada, y las otras, el 18.3%, pues trabajaba como comerciante en bancos, vendedora de artesanías y así, ¿no? Entonces, esto pues ha sido un hallazgo importante porque rompe con esa idea de que es una élite de larga tradición, ¿no? Lo que no quiere decir que no sean una élite hoy, ¿no? Porque ahora, pues obviamente por la posición que tienen, se han convertido en una élite muy importante, ¿no? De hecho, la élite mejor pagada de este país, y de eso también están muy conscientes. Hay otras gráficas en donde se muestra la percepción que tienen sobre su estrato social, y pues ahí la mayoría se ubica en cuando estaban o sea, el de su familia lo ubican como media baja o bajo el estrato económico, mientras que ahora lo clasifican el de su casa como alto o muy alto, ¿no? Entonces, los orígenes sociales de las y los jueces, es decir, desde sus familias, sus raíces, pues es de clase media baja, ¿no? Son hijos de padres profesionistas y trabajadores de oficio, y todos, eso sí, tienen una actividad remunerada, lo que al final podríamos decir también los convierte en una élite, ¿no? Porque no todas en México y no todos en México tienen la oportunidad de tener un trabajo remunerado hasta la fecha, sobre todo un trabajo formal. Luego también una de las cosas que nos sorprendieron fue el último grado de estudio de los padres, y aquí pues vemos, por ejemplo, cómo la mayoría de las madres solo o terminaron la primaria o terminaron la prepa, y un poquito, un poco menos del 20% obtuvo estudios de licenciatura. En el caso de los padres, la mayoría, casi el 40% de ellos tiene estudios concluidos de licenciatura, algunos tienen estudios de maestría, menos del 7%, y muchos de ellos, casi el 32%, tiene sobre todo estudios de primaria, ¿sí? Entonces, esto pues nos ayuda a limitar esa idea de que vienen de una gran élite judicial, aunque repito, si se han convertido en, ¿no? Voy a avanzar un poquito sobre otras gráficas en donde han trabajado los jueces. Esto también es muy importante. La mayoría de los trabajos que han tenido los jueces, como pueden ver en esta figura, pues han sido en las instituciones del Estado. Puede ser el Poder Judicial Estatal, el Ministerio Público, alguna Secretaría de Estado, algunos han trabajado como profesores en la UNAM, otros en el Poder Judicial Estatal. Algunos sí tienen como su desarrollo en el sector privado, por ejemplo, en despachos, ¿no?
en despachos y notarías también. Entonces, bueno, este es más o menos cuáles fueron los trabajos que tenían los jueces antes de convertirse en jueces del Poder Judicial de la Federación. Y esta gráfica es también muy importante porque nos muestra cómo ingresaron nuestros jueces al Poder Judicial, ¿sí? Y lo que podemos ver aquí es que, bueno, la mayoría de los jueces que hoy ocupan un lugar, pues imagínense, entraron hace 20 años, hace 15 años, ¿no? Cuando apenas estaba arrancando la carrera judicial. Bueno, la mayoría de ellos entró por invitación o solicitud propia, ¿no? El 38% dijo eso, el 14% entró por una recomendación, el 28% lo hizo a través de meritorio y el 19% lo ha hecho a través de un examen, ¿no? Y esto tiene implicaciones súper importantes en la carrera judicial de los jueces, porque si bien entrar al Poder Judicial, a los puestos más bajos, en la época en la que ellos entraron, pues no era difícil, lo que se convirtió, finalmente eso se convirtió en un obstáculo para muchos de los que están afuera para poder ingresar al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque la única forma de ingresar al Poder Judicial hasta ahora es si has sido parte del Judicial Federal, ¿no? Es decir, si has trabajado como actuario, como secretario, como oficial judicial, algún puesto que te ayude a poder acceder a los puestos de la carrera judicial, que son el de secretario, el de juez y el de magistrado. Ahora ya se ha habido una reforma recientemente en el 2021 que pretende cambiar esto, pero lo que se creó con esta política de entrada al Poder Judicial, pues son precisamente lo que vemos ahora, ¿no? Ha habido estudios que muestran que hay una red importante de nepotismo en el Poder Judicial, en donde la mayoría, los jueces tienen en sus juzgados pues a sus familiares, ¿no? 51% de los jueces actualmente, de acuerdo con este estudio, de los jueces que conforman el Poder Judicial Federal, tienen al menos un familiar trabajando en el Poder Judicial. Hay juzgados que llegan a niveles impresionantes, varios de ellos en Jalisco, ¿no? En donde el Poder Judicial pues tiene a los jueces de distrito, los magistrados de circuito, tienen en sus tribunales a familiares, ¿no? Entonces, esto fue posible gracias a que no había un filtro para ingresar a los puestos más bajos del Poder Judicial. Si bien los puestos más altos del Poder Judicial responden a un sistema meritocrático, los puestos más bajos responden más bien a un sistema clientelar. Y hablando del sistema meritocrático, lo podemos confirmar con estas gráficas también, ¿no? Donde los jueces dicen en el 93% de los casos que el examen para ingresar al Poder Judicial, para ser juez de distrito, para ingresar a la carrera judicial, pues es determinante, ¿no? Donde la promoción y el mérito es importante también, donde el mejor perfil es importante, en donde no están, y esto es importante que lo consideremos, es que a veces hay intereses políticos, relaciones políticas que también cuentan para el ascenso en la carrera judicial, ¿no? Voy a dejarle por aquí, pero estaré encantada de platicar con ustedes sobre, miren, esta gráfica está súper padre también, ¿no? Lo que los jueces piensan, si son actores políticos, si tienen un rol legislativo, eso es algo que ha comenzado a cambiar también, ¿no? Dentro del Poder Judicial, porque pues los jueces, yo me imaginaba que todos iban a decir, no, yo qué rol político ni qué nada, yo soy un juez y lo que dice la ley aplico, pero muchos de ellos están intentando cambiar esta visión tradicional legalista y formalista, positivista, que tiene el Poder Judicial y cada vez son más constitucionalistas, más argumentativistas, no todos, porque como pueden ver también lo que está en azul y en verde claro, estas dos líneas, pues representa una proporción importante de jueces que todavía creen que pues su rol no es ni legislativo ni tampoco son actores políticos, ¿no? Entonces, le voy a dejar por aquí, les decía, pero estaré muy dispuesta a platicar con ustedes más detalles de este proyecto de investigación, del Poder Judicial, de las dudas que tengan con relación
a la presentación que hemos hecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada Azul, muy interesante. Dejas eh, muchas interrogantes y preguntas, sobre todo, me imagino que es de conocer el trabajo de Carlos Báez, de cuando el objeto del Poder Judicial deja de ser objeto del cambio político para ser sujeto, ¿no? Entonces va muy acorde con esto. Me voy a permitir, antes de dar el uso de la voz, leer un par de comentarios en redes, por ejemplo, de Joana Osornio, que hizo un tema muy importante, interesante. Gracias por esta ponencia, y también de un amigo y colega, el doctor Javier Rosiles. Excelente iniciativa, excelente conferencista, saludos para todos. Y aquí, si revisas, en en la sección de comentarios del chat, Román Sánchez Zamora dice: ojalá podamos contactarnos, y te deja el correo electrónico. Igual creo que al principio nos compartiste tu correo electrónico por si alguien te quisiera consultar o pedir, o alguno de tus trabajos, qué sé yo. Mira, ya están levantando las manos. Alejandro García, va a comenzar le voy a dar el uso de Alejandro. Luis Fernando, entonces, deja, ¿Dejo de adelante. compartir o lo dejo así? Como, si quieres compartirlo ahorita, deja de compartir para poderte ver, ahora sí. Y entonces, Alejandro, no sé si ya te di el uso ya te, Alejandro, sí bueno, creo que siempre Luis Fernando avienta muchas preguntas al mismo tiempo, y no, pero Alejandro, adelante, ¿Sí me escuchan? te escuchamos. Doctora, muy interesante su plática, muy atractiva. Su servidor me llama Alejandro, soy estudiante del doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Guadalajara. Yo quisiera, más que preguntarle, más bien platicar. Sí. Usted manejó varios temas en el sentido de que es política en lo que es la administración de justicia. Yo creo que aquí hay dos cosas diferentes, aunque están relacionadas. Es decir, en el Poder Judicial no se les designa, claro que hay una ley, un reglamento donde se hace una convocatoria, ¿cómo dice? Se está aprobada, de hecho, hasta por el Congreso de los Estados de la Unión, según sea el nivel de jurisdicción, y se les aprueba. Entonces, esa aprobación para mí ya es política, es decir, no se les aprueba por sus capacidades, se les aprueba porque ya hay arreglos, negociaciones, es decir, hasta se reparten como dicen los huesos. Es decir, quisiéramos pensar que el Poder Judicial está lejos de la política, y no. Digo, teóricamente debería de estar alejado de la política, pero no, va implícito y lo tienen que amarrar. ¿Por qué? Porque ahí están amarrando los huesos. Entonces, si un juez, eso es en cuanto a arreglar los puestos, pero si hablamos en cuanto a que cómo resuelve un juez sobre un tema en específico, cada juez va a resolver, mientras no tenga una línea política, va a resolver lo que él quiera. Se lo digo porque yo tengo 20 años litigando, y va a resolver sobre lo que ellos quieran. Un juez va a resolver en contra, o va a resolver como él quiera, siempre y cuando tenga una línea política. Es ahí donde entra lo político, digo, para mí. Entonces, si estamos hablando del Poder Judicial en la política, le pueden dar la libertad a un juez de resolver técnicamente, jurídicamente, lo que él quiera. Pero si hay un interés político, el juez va a resolver conforme lo que le digan, no conforme lo que él quiera. Y eso es obvio porque, bueno, cuando menos yo como litigante lo he visto, tanto como litigante como político, he trabajado con ellos y he visto que los jueces no resuelven bajo, ¿cómo decirlo?, valores axiológicos jurídicos, resuelven sobre intereses. Entonces, ahí es, para mí eso sería más bien lo político, porque en lo que es la administración de justicia es otra cosa. La administración de justicia van a resolver conforme la ley les permite, les diga, porque si no resuelven, para eso estamos los abogados,
para inconformarnos en otras instancias, hasta que resuelvan, y no lo que sea justo, sino que lo que la ley diga. Y ahora, concluyendo, quiero nada más manifestar que es muy diferente la administración de justicia a lo que es la política en el Poder Judicial. Alejandro, ¿puedes un poco elaborar más eso? Sí, Es lo que te diferente decía es, sea más sintético, Alejandro, y más claro, por favor. Sí, cómo no. ¿Cuál es tu inquietud? Que yo creo que la política no viene, ¿cómo decirlo?, en el Poder Judicial exactamente de decir que los jueces resuelven conforme políticamente les digan. No, la política es, los jueces van a hacer una administración de justicia y la política la van a hacer cuando ellos tengan una línea, pero una línea constitucional, una línea de poder. Pero si esta administración de justicia, no entra ahí la política. Ese es mi comentario. Sí, a ver, yo creo que estoy de acuerdo contigo, pero los jueces no, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que nosotros, desde la ciencia política, nos podemos aproximar al Poder Judicial. Tú tienes una versión de lo que es el comportamiento judicial, ¿no? Y la versión te dice, porque los jueces lo repiten, nosotros decidimos con base en la Constitución. Nosotros decidimos con base en la ley. Nosotros no permitimos que nadie nos presione. Nosotros no somos actores políticos. Nosotros no tenemos un rol legislativo. Esa es la concepción de la mayoría de los jueces en México, ¿no? Y esa es la concepción que muchas personas también tienen. Si uno habla con un juez y le dice, a ver, ¿te consideras un actor político? ¿No? Te va a decir, no, pues yo soy un juez, no, yo soy un juez que decide de manera imparcial, Sin embargo, cuando te quieres aproximar con metodologías empíricas para entender el Poder Judicial, es importante que partas de esa situación, ¿no? Hay una evidencia, y la evidencia es, no soy esto, no soy esto, no soy esto. Entonces, ¿qué nos están diciendo los datos? Los datos nos están diciendo, efectivamente, que en algunos casos los jueces se sienten actores políticos, ¿sí? Pero en otros no. En otros casos, los jueces dicen, no, a ver, yo no soy un actor político. Y tengo una gráfica que me gustaría mostrarles, porque eso refleja con mucha claridad lo que les estoy diciendo. Aquí, por ejemplo, les pedí a los jueces que se posicionaran en el espectro izquierda-derecha, ¿sí? Tú y yo sabemos que los jueces tienen preferencias políticas, ¿no? Hay jueces que tienden más a la izquierda y hay jueces que tienden más a la derecha. Ese es el argumento que tú estás diciendo. Son actores políticos, deciden como quieren, ¿no? Pero mira lo que los jueces dicen. No, pues yo tengo una preferencia de centro, yo no tengo preferencias políticas, ¿no? Yo no voy hacia la izquierda ni hacia la derecha, porque además no me interesa ir hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces ponme en el centro, ¿no? Entonces, esto refleja mucho la cultura legal que hay dentro del Poder Judicial, que es un Poder Judicial que se quiere seguir pintando a sí mismo como si no tuviera preferencias políticas cuando tú y yo sabemos que las tiene, ¿sí? Y es importante saber que las tiene, ¿por qué? Porque eso afecta la manera en cómo deciden, ¿sí? La manera en cómo ellos van a hacer su decisión está ligada no solamente a lo que dice la ley, sino a las preferencias individuales e intereses y cultura legal que tienen, ¿sí? Entonces, ese es el argumento que yo trato de desarrollar un poco en el libro. Doctora, ¿le puedo preguntar algo? ¿Usted litiga? Alejandro, por favor, creo que te he hecho una aclaración el discurso y la práctica, diríamos, en términos antropológicos. O sea, una cosa es el discurso y otra cosa es la práctica, ¿no? O sea, pero no. No, Alejandro, soy profesora investigadora, me ocupo de analizar, estudiar con métodos empíricos, en este caso el Poder Judicial, pero hago también otras instituciones. Luis Fernando, pues, por favor, no sé, aventaste 3 preguntas, pero hay que darle el uso de la Sí, voz a los demás, ¿no? sí, por supuesto. Nada más un comentario rápido de que hablando del Poder Judicial, este gobierno quiere quitar
todos y cada uno de los millonarios fideicomisos que cuenta el mismo poder, 15.000 millones de pesos que pueden ser destinados a programas de infraestructura y desde luego a todos esos proyectos ambiciosos que este gobierno de la Cuarta Transformación pretende hacer. En resumidas cuentas, quiere debilitar al Poder Judicial. Mis preguntas encaminadas a dicha temática son: ¿cuáles son las diferencias en cuanto a países del mundo y particularidades en las aproximaciones metodológicas al estudio del Poder Judicial? ¿Y cuáles son los sesgos y limitaciones que se enfrenta o que ahorita se enfrentó, profesora, para investigar todo lo que viene siendo las gráficas, los análisis que se le han hecho en cuanto al nivel de escolaridad de los jueces, a la edad que entraron todos y cada uno de los que están en el Poder Judicial, etcétera, etcétera? Y mi pregunta es: ¿cómo se involucra la participación ciudadana, sea cual sea el partido político o sean apartidistas, en las aproximaciones metodológicas, o qué tienen que ver, qué la participación ciudadana que aporta para evaluar la transparencia y rendición de cuentas del Poder Legislativo, del Poder Judicial? ¿Es cuándo? Muchas gracias, Luis Fernando. A ver si entendí bien tu pregunta, ¿no? La primera tenía que ver con el sesgo, ¿no? Y yo creo que esa es una pregunta muy importante. Todos los estudios que hacemos desde las ciencias sociales, desde la ciencia política, tienden a tener un sesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos en la capacidad de analizar todo el universo que existe de una población, en este caso los jueces, lo cual nos puede llevar a tener estimaciones equivocadas, ¿sí? Uno de los elementos que, por ejemplo, socava o crearía un poco el sesgo en los estudios y en los resultados que yo les estoy presentando, tiene que ver con que muy probablemente, ¿no?, esta fotografía que yo les estoy pasando del Poder Judicial responde también a que aquellos jueces que están dispuestos a responder una encuesta son aquellos jueces que son más constitucionalistas, más activistas, que tienen una idea que, por ejemplo, una idea en la que el Poder Judicial debería estar cerca y activo, no solo de la política, sino de la sociedad, ¿sí? Eso podría generar un sesgo en mis resultados y por eso es que muy probablemente vemos estas contradicciones en las gráficas, ¿no? Es decir, si tú ves esta gráfica, ve, el 43% de los jueces se dice que así está muy de acuerdo con la frase de que los jueces son actores políticos, mientras que el otro está muy de acuerdo con que los jueces tienen un rol legislativo. Pero cuando tú vas, por ejemplo, a otras preguntas que tienen que ver, como por ejemplo con los derechos y libertades, y tú dices, a ver, estos derechos y libertades son controvertidas, ¿no? Por ejemplo, el derecho al aborto, la legalización de la marihuana, la despenalización de las drogas, el matrimonio igualitario. Si tú ves, la mayoría de los jueces está más de acuerdo con derechos que ya han sido o legislados o hay un precedente judicial. No hay un precedente judicial sobre despenalización de las drogas, ni mucho menos mucho menos una legislación. ¿Qué te dice esto de los jueces? Pues te dice que no son tan constitucionalistas, que tampoco son tan pospositivistas, ¿no? Que tienen una cultura legal mucho más cercana al positivismo, en donde pues esperan, hay una deferencia hacia la autoridad, es decir, no son actores políticos, ¿sí? Entonces, esto puede generar una contradicción derivada de las personas que respondieron mi encuesta, ¿sí? Y eso hay que ser muy honestos. Yo soy muy honesta en mi libro y lo pongo, es desarrollo de cuáles son los potenciales sesgos de las estimaciones que estoy haciendo. Ahora, a pesar de esto, a pesar de que puede tener un sesgo, ¿no?, los datos que encontré son muy relevantes para entender el Poder Judicial desde adentro. ¿Por qué? Porque nadie lo ha hecho.
¿sí? Entonces, esto te permite a ti como investigadora, como investigador, mostrar algo que no ha sido estudiado hasta ahora. Y a partir de ello, empezar a hacer, como decía Popper, pues confrontaciones de hipótesis, ¿no? Hasta que alguien pueda desprobarla, ¿sí? Eso con relación a la primera. Ahora, la segunda que hablabas de la participación ciudadana en el Poder Judicial, pues es fundamental, ¿no? Hay muchas formas de vigilar al Poder Judicial que van más allá de los controles horizontales, ¿no? Los controles societales son muy importantes. Es importante que sepamos quién es el Poder Judicial, es importante que sepamos qué decide el Poder Judicial. Pero lo que yo creo que es más importante es que haya una comunidad de litigantes que permita poner a discusión temas que el legislativo no está queriendo discutir, ¿sí? Por ejemplo, esta asociación civil llamada GIRE, no sé cómo se dice, pero esta asociación civil que fue la que llevó el amparo para que mediante el litigio estratégico, para que la Corte decidiera en términos de interrupción legal del embarazo, ¿sí? Entonces, esto es muy importante dentro de un sistema de contrapesos, ¿no? Porque los jueces no es que pueden ir a buscar los casos, los jueces deciden con base en los casos que la gente les lleva, que la oposición les lleva. Y eso es muy importante, ¿no? Eso yo lo vería como un factor central para que avancen, por ejemplo, los derechos. Derechos sobre todo que el legislativo no está dispuesto a aprobar y derechos, pues, que la autoridad de una u otra manera nos ha vulnerado, ¿no? O sea, actos de autoridad que nosotros consideramos que vulneran nuestros derechos. Entonces, eso hay que ponerlo en el Poder Judicial para que el Poder Judicial pueda pronunciarse, tenga oportunidad de decir cuál es su postura en términos de decisiones, en términos de derechos y libertades, pues que a veces resultan controvertidos, ¿no? Bien, mira, le voy a dar el uso de la voz a Adriana y luego a Fernando para que te planteen una pregunta y una interrogante. Yo creo que voy a leer también un comentario que me acaban de hacer llegar por el WhatsApp de Fernando Chávez, del doctorado en Ciencia Política del CUSI de la Universidad de Guadalajara, y dice: excelente trabajo, doctor Azul. Gracias por esta mirada al interior del Poder Judicial. De por sí, el más opaco, y entrar al estudio de los jueces, su cultura legal y con ello una primer comprensión del análisis de la justicia mexicana. Creo que es a veces lo que no valoran del trabajo académico, muchas veces, de que son, o sea, obviamente a lo mejor los abogados al interior conocen, pues como dice coloquialmente, el tejimaneje, pero el conocimiento sistemático, lógico, con evidencia empírica, para que no sean solamente opiniones o percepciones, y lo que tengan rigor, pues obviamente esto implica todo un trabajo teórico y metodológico al respecto, ¿no? Creo que Sí. que debe de quedar claro para algunos de ustedes. Adriana y Fernando, ¿quién quiere comenzar? Quiero comentar algo ahí, porque Adelante. sí es una cosa súper complicada entrar al Poder Judicial. Es decir, son uno de los poderes más cerrados, más opacos, como decía Fernando, muy difícil de acceder. Todavía en 2012 yo quise hacer una investigación sobre Poder Judicial local y no pude, ¿no? No pude ni siquiera obtener las sentencias que ya habían causado estado, ¿sí? Y esto tuvo que llevárselo hasta el INAI para que me pudieran resolver, que obviamente tenía derecho a las sentencias. Pero, por ejemplo, uno de los trabajos que yo siempre he querido hacer es estudiar los poderes judiciales locales, pero es imposible, ¿no? O sea, no ha habido forma de abrir el Poder Judicial a estas aproximaciones más empíricas del estudio de esta institución, ¿no? Del trabajo que hacen los jueces, de cómo se comportan, de sus actitudes, de sus ideas. Entonces, sí es una cosa que ha sido muy retadora, muy complicada, a veces frustrante, que no lo puedes creer, de decir cómo es posible que estas personas tengan que rendir cuentas porque gastan nuestro dinero y no estén dispuestas a participar en este tipo de ejercicios. No todas son así, y eso está relacionado con la pregunta de que me hicieron hace rato. Muchas de las personas que entrevistamos, de las jueces y juezas y jueces,
nos dedicaron un buen de tiempo, ¿no? Y eran muy platicadores y te decían más de lo que les preguntabas. Entonces, eso también, pues, es muy valioso, ¿no? Muy valioso para poder entender mejor. ¿Por qué? Porque pues tienen una percepción distinta del rol que debe jugar el Poder Judicial, sobre todo en una democracia, ¿no? Claro. Adriana, te escuchamos y luego Fernando. Sí, muchas gracias. Muy buenas noches. Bueno, doctora, en parte pues ya, bueno, habló ya sobre ello, pero a mí me encantaría conocer pues la carta, lo que sea la carta que logra como persuadir precisamente a los jueces y bueno, ¿qué los motiva realmente a contestarla, no? ¿Es el socializar su función? ¿Es pues quizás eso o lo ligo con lo que decía ahorita de que son más constitucionalistas? Y los que no, o sea, pues, ¿qué argumentaban, no? Quizás falta de tiempo o también eso me crea como, pues, curiosidad. Pero la Claro. principal pregunta es, bueno, en los métodos o en el método que usted empleó, hay rasgos de que se vea sesgada precisamente la discrecionalidad con la que, pues, obviamente se actúa, sí o sí, es decir, por su, pues, por el nivel académico de los papás, etcétera, por lo que nos presentó ahorita en las gráficas. Eso sería. ¿Puedes elaborar un poco más la segunda pregunta, la discrecionalidad con la que se actúa ellos, Bueno, los jueces, sí. o a qué te Ajá. refieres? Sí, quiero saber, bueno, sí, perdón. No, Sí. perdón. Ajá. Ok, sí, O sea, me gustaría saber un poco más. ¿Te gustaría saber si ellos entienden? Porque hay dos formas de entender la pregunta o la entendí de dos formas. La primera es relacionada con estas posturas como políticamente correctas en sus respuestas, o más bien si tienes una duda sobre el tipo de decisión, sobre su comportamiento, sobre cómo deciden, ¿no? ¿Por dónde iba tu cuestionamiento sobre la discrecionalidad con la que se actúa? La segunda. Sí, ¿Qué dijo? la de su La sentencia. forma de decidir. Ajá, sí. Ok. Gracias. Sí. A ver, la primera, bueno, primero hay que decir que la carta casi no nos sirvió, ¿no? O sea, porque muy poquitas respuestas fueron las que obtuvimos de vamos a hacer la entrevista, aceptamos hacer la entrevista, ¿no? Esta carta decía, bueno, somos profesoras investigadoras del ITESO, pertenecemos al Sistema Nacional de Investigadores, estamos trabajando en un proyecto del Observatorio de Justicia del ITESO que habla sobre, quiere conocer al Poder Judicial desde adentro en estos temas, ¿no? Le invitábamos a participar en esta encuesta y pues le decíamos ahí mismo que todas sus respuestas iban a estar anonimizadas, que que no se les iba a preguntar tampoco su nombre y que, digamos, nunca íbamos a hacer referencia a un juez, que todos los datos que íbamos a presentar, como ustedes mismos vieron, están agregados. Es decir, son respuestas que se agregan en gráficas y no puedes identificar la postura de un particular juez, ¿no? Entonces ahí obtuvimos súper poquitas respuestas, ¿no? Casi nadie nos dijo que sí. Entonces súper frustradas porque ya llevamos 3 meses de entregar cartas por todos lados, correos, llamadas, y nadie nos respondía. Hasta que encontramos estos jueces amigables, jueces que le decían a los otros de responder la encuesta. Y decían, bueno, pues sí, búscame en tal hora, ¿no? Y ya les buscábamos. Sin embargo, la forma más fácil de entrar al Poder Judicial fue por los coordinadores de magistrados y jueces de distrito en cada uno de los estados, porque ellos se encargan exactamente de coordinar a todas las personas que se encargan, a todos los operadores de justicia en un estado, en un circuito, ¿no? Y ellos entregaron la carta por nosotros. Y ahí después nos contactamos con el juez coordinador y me dicen, de los 18, ya tienes 15 entrevistas. Los otros 3, uno está en incapacidad, el otro no está en el país y el otro en la otra no me respondió y no creo que me responda, ¿no? Los argumentos de los que nos respondieron y dijeron que no cuando mandamos la carta era porque no tenían tiempo, lo que es mucho el caso, sobre todo de los jueces penales, ¿no? Los jueces penales eran los más difíciles también de acceder. Y también pues porque muchos de ellos no les latía dar una encuesta, ¿no? Ellos decían, no, este trabajo, el juez no participa
en este tipo de actividades, nos respondía la secretaria. No da este tipo de entrevistas o encuestas, no participa con este tipo. Entonces, la mayoría, la verdad, no nos respondió. O sea, les mandamos correo y les hablamos por teléfono y nunca nos dijeron que sí ni que no. Entonces, hay unos que nos dijeron que sí y nunca nos dieron entrevista. Entonces, bueno, eso conforme a lo segundo. Ahora, de la segunda pregunta que tú tienes sobre la discrecionalidad con la que deciden, bueno, en el trabajo que yo hice no llegué a analizar la parte del comportamiento, sino toda esta parte más bien de la descripción interna de cómo funciona el Poder Judicial. Esto te permite crear inferencias, ¿no? Es decir, me permitió pensar cuál es el nivel de discrecionalidad con la que va a actuar un juez, ¿sí? Y ahí, pues, la idea, por las diferentes gráficas que tengo, es que los jueces sí van a actuar, muchos de ellos empujando nuevos derechos, cosas que no están en la Constitución, pero tienen un límite, ¿no? Y ese límite todavía está relacionado con esta perspectiva más formalista de que deben seguir ciertas reglas, deben seguir incluso también reglamentación constitucional, ¿no? Jurisprudencial. Y muchos de ellos no se pueden salir de la línea de lo que diga la Suprema Corte. Entonces, para salirte de esa línea, muchos me decían, tienes que argumentar muy bien por qué no estás siguiendo una jurisprudencia. Entonces, con la cantidad de casos que tienen, déjenme les muestro esa gráfica para que se den una idea de lo que me respondieron ellos en cuanto a la carga de trabajo. Ay, creo que no puse la de la carga de trabajo. Ay, no la puse, lo siento. Bueno, la carga de trabajo es excesiva en los juzgados y en los tribunales, ¿no? La mayoría de los jueces dice, me llevo la chamba a la casa, ¿no? Hace falta más gente en este circuito. Entonces, eso pues te permite a ti entender que un juez no va a tener el tiempo para ponerse a redactar, ni sus secretarios de estudio y cuenta, para ponerse a redactar una sentencia paradigmática que contradiga lo que dijo la Corte, ¿sí? Se va a ir por lo que ya dijo la Corte, también por esa cuestión más práctica, ¿no? No sé si respondí a tu pregunta, Adriana, y si tuvieras alguna otra duda. No, muchísimas gracias. Muy bien, muy amable, doctora. Gracias. Estimado Fernando, te escuchamos. Muchas gracias. Nuevamente, muy buena conferencia, ponencia de usted, doctora. La pregunta son básicamente dos. La primera, esa, digamos, dificultad de acceso a los jueces, ¿tendrá algo que ver la inseguridad? Lo digo porque hace unos años en mi estado fue asesinado de forma muy fea un juez federal. También eso, pues como que genera cierta inseguridad entre la comunidad de jueces que tienen que estar con mucho cuidado, en especial dependiendo de los asuntos que traten, con quién o con quién no se van a contactar. Y la segunda es, ¿cuáles son las maneras en las que este poder, el Poder Judicial, que sí es algo ya, son actores políticos, cuáles son las mejores maneras en las que pueden aperturarse un poco para dejar de lado esta opacidad? Serían ahorita esas dos y bueno, al final nada más un comentario que me gustaría hacer. Muchas gracias, Fernando. Bueno, eso de la inseguridad puede aplicar muy bien quizá a los jueces penales, ¿no? Sobre todo ellos. Yo tenía en mi cuestionario varias preguntas relacionadas con la percepción que ellos tienen del trabajo que desempeñan frente a la inseguridad pública, frente a pues la delincuencia, el crimen organizado. Les preguntaba también si utilizan coches blindados, si tienen escoltas, ¿no? Y la mayoría no utiliza no tiene escoltas ni coches blindados, ni utiliza, ni se siente inseguro por la labor que realiza dentro del Poder Judicial, ¿no? Esto cuando hablamos de todos los jueces, excepto de los penales.
Cuando hablamos de los penales, el 90% de ellos tiene coches blindados, escolta, y alguna vez ha recibido amenazas también por parte de relacionados con los casos que está decidiendo, ¿no? Entonces, yo creo que más bien la parte del Poder Judicial que me respondió, los jueces federales que me respondieron desde el área penal, yo creo que esos jueces más bien lo que tienen es una carga de trabajo impresionante que no pueden dedicarle tiempo a este estudio, ¿no? Además de que muy probablemente tienen percepciones equivocadas sobre lo que podamos las académicas y los académicos, que a veces nos confunden con periodistas, así como la gente confunde los jueces locales con los jueces federales, los jueces nos confunden con periodistas, ¿no? Que vamos a sacarles una nota, un periodicazo, y yo creo que eso también tiene un efecto en la respuesta que nos dan, ¿no? Pero una de las variables, cuando yo les preguntaba a estos jueces amigables, les decía, oye, es que casi los jueces penales casi no me responden, me dicen, no, pues ni te van a responder, o sea, están 3 veces más el trabajo del que yo tengo en mi circuito, en mi tribunal, ¿no? Entonces, bueno, esa es una forma. Luego, tu otra pregunta tenía que ver con cómo el Poder Judicial Federal puede abrirse más a su público, ¿no? Puede, pues, rendir cuentas de manera más societal. Y esa es una pregunta súper interesante. Y yo creo que es una pregunta que los jueces mismos deberían estar haciéndose, ¿no? Es una pregunta estratégica, sobre todo en estos momentos. Ninguna de nosotros, o sea, como ciudadanas generales, las y los ciudadanos, cuando se hacen encuestas, la mayoría de ellas, de estas personas, dicen que no tienen confianza en el Poder Judicial, ¿sí? Y esto es así porque pues, el Poder Judicial está bien lejos, ni le entendemos, ni los conocemos. Es más, muchas personas no saben que hay 11 ministros, ¿no? Y ministras que deciden la constitucionalidad de las leyes. Entonces, esto pues tiene no es una cosa que sea atribuible únicamente a nosotras, sino es también atribuible a que el Poder Judicial no ha querido, al menos hace unos cuantos años, no había querido comunicar de manera efectiva qué hace, ¿sí? Entonces, ahora lo está entendiendo, y lo está entendiendo mejor, yo creo, porque está sufriendo en los últimos años, bueno, desde que empezó el sexenio, en realidad, ha comenzado a sentir ataques que antes no tenía. Es decir, por parte del Ejecutivo ha habido diversos tipos de ataques retóricos al Poder Judicial, como por ejemplo los salarios, que son muy altos, como por ejemplo el fideicomiso que alguien mencionaba, como por ejemplo que son corruptos, como por ejemplo que dejan salir a delincuentes, como por ejemplo que usurpan la separación de poderes, como por ejemplo que echan abajo legislación que fue aprobada por los representantes que fueron elegidos de manera directa, mientras ellos no son elegidos de manera directa por el pueblo. Los atacan diciéndoles que van a hacer una reforma para cambiar el proceso de nominación y que todos los jueces sean electos por voto popular. Entonces, todos estos ataques retóricos han hecho que el Poder Judicial empiece a emprender, creo, una estrategia de comunicación más efectiva y que permite entender qué hace el Poder Judicial, ¿no? Si ustedes van al Twitter, al Facebook, al YouTube, al Instagram del Poder Judicial, a la Suprema Corte, se van a dar cuenta que en las últimas épocas, tipo de 2 años para acá, el Poder Judicial se está empezando a preocupar por decirle al público, a su público, cuántos jueces son, quiénes son, qué hacen, qué es una controversia constitucional, qué es una acción de constitucionalidad, para qué sirve un amparo, ¿no? Se ha preocupado por decirles que hay un Consejo de la Judicatura Federal, que hay un servicio de carrera judicial. Estas cosas que antes no hacían y que el común de las personas no sabe, ¿sí? Y lo están haciendo, en mi opinión, porque se dieron cuenta que aquí ni el público los quiere, ni el ejecutivo los quiere, ni el legislativo los quiere. O sea, están en el peor de los escenarios, ¿sí? Entonces, creo que esta puede ser una reacción muy positiva de parte del Poder Judicial para transparentar mejor, ¿no? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también ha trabajado muchísimo en esta vertiente y ha
hecho, incluso implementado un tipo de redacción de sentencias ciudadanas, que seguramente ustedes habrán visto, que permite que entendamos mejor qué están decidiendo, ¿no? Y qué están decidiendo es lo importante, ¿no? Porque como nosotros, ciudadanas y ciudadanos, tenemos derecho a saber cuál es lo que está decidiendo un juez y por qué. Porque eso tiene implicaciones en quién elegimos, en los derechos que gozamos, en la separación de poderes, en el tipo de democracia que tenemos, ¿no? Entonces, creo que este es uno de los pendientes más importantes del Poder Judicial, que ha empezado un poco a cubrir, ¿no? Antes no lo estaba haciendo. Y, el comentario, bueno, nada más decir, sería interesante, he dicho que luego es complicado acceder a los jueces en cuestión estatal. Sí, sería interesante estudiar más eso de la relación de los poderes judiciales estatales con sus otros poderes como legislativo o ejecutivo. En el caso de mi estado, sí hubo unos casos que recuerdo donde el legislativo estaba proponiendo unos magistrados, una propuesta de magistrado, que muchos jueces locales estaban en contra, y a pesar de eso, pues se dio. Y también era otra pugna muy, muy fuerte en el Poder Judicial, la independencia financiera en el Poder Judicial estatal. Creo que también sería interesante ese tipo de análisis en lo local, ¿no? De relación del Poder Judicial con el poder tanto ejecutivo y legislativo, que a veces es más, pues es distinta, creo, a la federal. Pero No, bueno, no solo es distinta, o sea, están en épocas completamente diferentes. O sea, ellos viven los poderes judiciales estatales, en su mayoría, viven en una época que podríamos decir la época dorada del PRI. O sea, si los años 70, los años 60, que los poderes judiciales no evolucionaron a la par que el Poder Judicial de la Federación, y seguramente todos los que sean abogados en esta clase me podrán confirmar que hay una diferencia sustantiva entre la justicia federal y la justicia estatal. Y esto es así por el artículo transitorio de la reforma del 94, donde no se obligó de manera pues sistemática, organizada, escalonada, ¿no? A que los poderes judiciales locales introdujeran las reformas que se introdujeron a nivel nacional. Eso por un lado. Y por otro lado también responde al contexto político de muchos estados, donde todavía el poder legislativo y el poder ejecutivo están concentrados en un solo partido, lo que hace prácticamente inviable que el poder judicial puede ser independiente, ¿no? Porque las nominaciones, como tú mismo mencionabas, se dan vía el legislativo. Bueno, en el estado de Jalisco, que seguramente será muy igual a tu estado, ¿no? Y a otros más, llegamos a tener un gobernador, un ejecutivo, que era el hijo del presidente del Supremo Tribunal del Estado, ¿no? A ese nivel está, ¿no? Entonces, es así porque no se ha querido reformar los poderes judiciales estatales en términos de independencia política, pero también en términos de carrera judicial y de profesionalización y de tener un modelo de gobernanza judicial como el Consejo de la Judicatura Federal a nivel estatal que sea efectivo. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Bueno, pues más que nada es muy interesante, la verdad. Digo, yo hace un tiempo me interesó también la cuestión del Poder Judicial, sobre todo el de Jalisco. Y más bien me gustaría plantearte una pregunta, precisamente siendo uno de los poderes fundamentales incluso para el régimen democrático, pues para consolidar y fortalecer la democracia. Y fíjate, paradójicamente que hay muchos abogados que quieren estudiar ciencia política, ya lo vistes, porque al final de cuentas con esa expertise y conocimiento que tienen al interior
del Poder Judicial, ¿por qué no se abocan al estudio con los lentes politológicos al estudio del Poder Judicial? Lo que te quiero preguntar es, ¿por qué son muy pocos, al final de cuentas, investigadores con estas nuevas miradas, estos lentes que pueden ayudar precisamente a transparentar, a fortalecer, pues toda esta parte que la ciencia política puede ofrecer en el estudio de un poder muy importante como es este, ¿no? Y sobre todo a nivel local, que como bien dices, hay años luz del federal. Siempre, yo creo que en el nivel federal siempre tenemos esa luz, pero a nivel local, la distancia es enorme, ¿no? ¿Qué tendrías que decir al respecto? ¿Por qué no invitas a lo mejor a los chicos que están aquí, si están buscando una temática, pues ahí tienen toda una beta, ¿no? Que precisamente la democracia necesita de poderes judiciales, de Estado de Derecho, de fortalecer la rendición de cuentas y qué más que a los tribunales como esos elementos sustantivos, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, muy interesante. He leído tus trabajos sobre el Poder Judicial y sobre el reclutamiento de las élites judiciales. Está súper interesante porque coinciden también mucho con los datos que encontré, algunos de los datos que encontré relacionados de dónde estudian, por qué estudian ahí, cómo llegan al Poder Judicial, cómo se conectan desde la facultad en la universidad pública al Poder Judicial, ¿no? Esa gráfica que mostraba del ingreso, bueno, no sé si esa, pero ahí tengo otras gráficas en donde les preguntaba a los jueces por qué y cómo habían llegado al Poder Judicial. Y muchos de ellos decían por invitación de un profesor, que es un juez, que es profesor en mi universidad, me dijo que si quería venir a estar en el Poder Judicial y pues ya me quedé, ¿no? Entonces ahí empezaron su carrera. Pero sí, tienes razón, somos muy pocos los investigadores y yo las invito y les invito aquí a todas y todos a que nos pongamos a estudiar el Poder Judicial, porque yo creo que esto no había sido antes explorado, o sea, sí había sido explorado el Poder Judicial por los abogados, por los juristas, legal scholars, todos los abogados, los juristas habían hecho una carrera estudiando esto, ¿no? Pero lo estudiaban con perspectivas y metodologías distintas, más propias del derecho, es decir, un análisis más bien de la ley, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como análisis de iure, es decir, cuando uno estudia los códigos, las constituciones, las leyes orgánicas, y no análisis de facto, sino análisis más empíricos que van a la confirmación de que lo que dice la ley se hace en la práctica, sobre todo en países como México, ¿no? Y eso empezó a estudiarse en la ciencia política, sobre todo a partir de la transición, ¿no? A partir de que empezamos a tener un poder judicial verdaderamente que hacía su función de contrapeso, ¿no? O sea, si nosotros vemos la historia del Poder Judicial en México, pues vamos a darnos cuenta que los presidentes prácticamente llegaban con su corte y con su Poder Judicial y se iban con su corte y su Poder Judicial. O sea, había una rotación en la Suprema Corte alucinante, ¿sí? Cada ministro, cada presidente llegaba y ponía a sus amigos ahí. Es más, o sea, esa era una posición a la que muchos llegaron porque no les dieron otro puesto en algún lado, algún puesto político, en gobernación o como gobernador de algo y así, ¿no? Entonces, eso cambió con la reforma del 94, ¿no? Y eso permitió que esa reforma que se le da poder político a la Corte mediante el poder de revisión constitucional, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, pues le da un poder a la Corte para estar presente en el sistema político, ¿no? Y que obviamente no es solamente tenerlo de iure, o sea, en la Constitución, sino que también son necesarias ciertas condiciones del contexto social y del contexto político, ¿no? La Corte permaneció inactiva por los 4 o 6 primeros años, ¿no? Y solo hasta que hubo gobiernos divididos y hasta que hubo un presidente de otro partido, cuando la Corte se empezó a animar a declarar inconstitucionales las propuestas del presidente o las propuestas de la Cámara, ¿no? Ir en contra de lo que estaba decidiendo, pues, los representantes. Entonces, esto es así una vez que transitamos un poco a la democracia y más competencia política, y nosotras, como politólogas y politólogos, tenemos que ocuparnos de una institución que cada vez está empezando a ocupar más espacio y que cada vez tiene posibilidades de definir la agenda política,
¿no? Ya no es únicamente el legislativo quien define la agenda política, lo acabamos de ver, lo hemos visto muchas veces en los últimos años, y eso es importante que lo analicemos, ¿no? Es importante que lo analicemos porque pues tiene implicaciones en el tipo de gobierno que tenemos, en el tipo de democracia que tenemos y hacia dónde nos queremos mover, ¿no? Porque pues una cosa es cierta, tenemos jueces con poder. Lo importante es saber si ese poder va a ser usado para la democracia o contra la democracia, ¿no? Porque también hay evidencia empírica en otros países en la que los jueces pues lo que hacen es socavar las reglas del juego democrático, ¿no? Pues hay ejemplos, hay muchísimos. Tenemos, por ejemplo, los jueces en Nicaragua, los jueces en Venezuela, los jueces actualmente en El Salvador, los jueces constitucionales. Entonces, no es únicamente tener el poder constitucional de intervenir en el sistema político, sino que también hay estos valores, estas creencias, estas pues sí, motivaciones que tienen los jueces y que no muchas de ellas van a orientarse desafortunadamente a tener más derechos o a tener más democracia, ¿no? Lo vimos también en las sentencias. Alguien se pregunta por qué Saldívar no fue a la discusión en donde se decidió por mayoría la legalización, la despenalización de la interrupción del embarazo. Esa es una pregunta importante, ¿no? Que nos permite entender en dónde se están tomando, cuáles son los contextos y las motivaciones en las que los jueces deciden. Muy bien, muy bien. Creo que ya ha sido todo. Algo que quieras comentar, Azul, y agradecerte por tu tiempo y la verdad siempre dejas comentarios muy motivantes y sobre todo para seguir pensando. Muchas gracias. No, pues súper agradecida porque me has invitado. Creo que son pocas las veces en las que puedo hablar de manera amplia con públicos diversos sobre Poder Judicial, ¿no? Generalmente sobre Poder Judicial hablo con mis grupos de investigación, con mis colegas en congresos, y me da muchísimo gusto que poco a poco podamos ir ampliando esta agenda de investigación que la veo tan importante para el desarrollo democrático de nuestro país. Gracias, Alberto. Al contrario, Azul, muchísimas gracias. Agradecerles a los asistentes al seminario Kratos, a quienes nos acompañaron en redes sociales, y a nombre del Colegio de Jalisco, desearles muy buenas noches y nos vemos en la próxima sesión. Así que hasta luego y que descansen. Buenas noches.